Buenos días. Buenos días, tú que estás ahí en su casa, en su trabajo, en la calle, estés donde estés, que la bendición del Señor alcance su casa, que la gracia de Dios alcance su familia y que el Espíritu Santo alcance su corazón. Sea bienvenido. Otro día en la presencia de Dios, otro día que el Señor nos ha regalado nuestra vida con salud, con paz, con gozo. Y hoy vamos a compartir un poco más sobre nuestras emociones, sobre la cura emocional, sobre la cura de Jesús sobre nuestra vida. Y yo quiero bendecir su vida, yo quiero bendecir sus oídos, para que la palabra de Dios entre a su corazón. Yo quiero bendecir sus ojos para que usted pueda ver lo que Dios te quiere mostrar, te quiere enseñar. Y de verdad que tú abras tu corazón en el día de hoy. Yo estoy aquí solo como una portavoz, solo como una herramienta en las manos del Maestro. Así como hay el taller del Espíritu Santo, entonces nosotros solo somos herramientas. Y yo te doy la bienvenida en este día de hoy. Y yo te voy a pedir una cosa, que tú compartas este directo, esta live, con 5 personas. O sea que va a ser muy rápido. Mira, ya lo envié para que esta persona pueda venir y compartir con nosotros y pueda escuchar y pueda trabajar sus emociones, su corazón. Y hoy el tema es miedo y inseguridad. Es algo que es fácil y difícil al mismo tiempo hablar. ¿Por qué? Porque es algo que todos nosotros pasamos. No es algo que yo voy a escuchar solamente de una persona que ya no tiene ningún tipo de miedo y ninguna inseguridad. Entonces eso será difícil, porque todos nosotros tenemos miedo, todos nosotros tenemos inseguridades y es normal. Pero lo que vamos a tratar hoy es cuando hay un desequilibrio, cuando hay, ¿cómo se puede decir? Un miedo patológico, algo exagerado que te perjudica, que te bloquea, que te impide vivir una vida plena. ¿Qué es una vida plena? Una vida completa. Una vida donde usted puede ser tú mismo al 100%. Cuando tú ya conoces, ya se conoce, já tem uma identidade formada, forjada, não? Já sabe qual é seu propósito e vives a partir de isso e vives este caminho, então tu já estás vivendo tu vida de maneira plena. Já encontraste tu propósito, tu sabes quem eres, se conhece seus limites, se conhece qualidades, conhece defeitos, sabe gestioná-los. Então, esse é vivir plenamente. E claro, o medo exagerado e a inseguridade exagerada nos impide, nos bloqueia de vivir essa plenitude. Pero há um que nos bloqueia, há um que nos cambia, nos transforma, nos libera, que é o Espírito Santo. Ele nos livra, nos desata de qualquer atadura, de qualquer bloqueio. Por isso é importante a obra do Espírito Santo. Eu cada dia em minhas orações digo, Senhor, se não eres tu, através de los frutos, através de tu graça, eu não posso fazer o que tenho que fazer. E hoje por la mañana, uma vez mais, o Senhor me confirmava, me hablava a mi coração, a mi alma, a mi espírito,
de que às vezes é algo que eu hablo constantemente e que devemos de hablarnos a nosotros mismos. Eu tenho conversações comigo mesma. Outro dia, não sei se foi em um vídeo ou eu estava hablando ou conversando, hablando comigo, porque eu me hablo a mim e digo, Poliana, isso e isso e isso. E mi hijo me pergunta, mamá, ¿por qué te diriges a ti por su nombre? Y yo digo, hijo, es una manera que su mamá encuentra una forma de que ella se haga escuchar de ella misma y que escuche al Espíritu. Es una manera que yo encuentro de entender que es el Espíritu que me está hablando a mí. Porque às vezes dudamos, cuando sentimos que Dios nos habla a nuestro íntimo, dudamos si somos nosotros, si es el enemigo, si es el Espíritu. Pero cuando usted tiene intimidad con Él, já identifica su voz assim muito mais fácil. Então, eu sei quando é Ele que me está falando. Quando tenho pensamentos, quando tenho sentimentos que vêm de Ele. Então, quando eu sinto isso, empiezo a falar a mim mesma, Poliana, isso e isso, pero Poliana, ¿por qué no has hecho eso? ¿Por qué no haces así? ¿Sabes por qué, Poliana? Por eso. Entonces, yo estoy constantemente hablando mi nombre a cada 2 por 3. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que cada uno de nosotros debemos de encontrar herramientas, debemos de encontrar las formas de que cada cosa que usted aprende, cada cosa que el Espíritu Santo te enseña, poder aplicarlo a nuestra vida de manera más efectiva, de hacerse oír, escuchar y ejecutar. Y yo encontré esa manera, pero cada uno tiene su manera. Eu apunto todo. Eu escuto algo que eu vejo que é algo impactante de sua parte. Não, quando ele me diz algo que é algo importante, eu corro e apunto para não olvidar-me de aquello. E sempre estou recorrendo a mis apuntes, não, para recordar-me de lo que ele me ha dicho, de las coisas que tenho que fazer, de suas promessas, de mis deveres, não? Porque somos falhos, não? Pero bueno, vamos a hablar del miedo y la inseguridad, ¿no? Yo sé que hay una raíz, pero yo no me voy a centrar mucho en la raíz. Buenos días, Sandra. La paz del Señor. Sea bienvenida también. Yo sé que se conectó Sonia. Sea bienvenida, Sonia. Que Dios te bendiga. Siempre está aquí también participando. Y nada, yo sé que muchas de las veces eso no es algo generalizado, pero la mayoría de las veces está conectado a nuestra infancia, lo sé, los miedos, las inseguridades, pero no siempre. Pero yo no me voy a centrar en la área de la infancia. Intentaré hacerte entender la forma como podemos controlar y gestionar esos sentimientos. Porque son sentimientos, son emociones, ¿no? El miedo, la inseguridad, pero son emociones que si no las gestionamos de la manera que es debida, nos bloquea, ¿no? Y no hay nada peor en la vida que cuando usted quiere hacer algo, pero no logra por el miedo y por la inseguridad. Entonces yo te quiero enseñar qué es el miedo, qué es la inseguridad y cómo usted puede trabajar en ello para que se pueda regular. Porque uno no puede quitar el miedo. El miedo es un mecanismo de defensa. El miedo nosotros lo necesitamos. Nosotros sobrevivimos por el miedo. Si estamos aquí hasta hoy porque tuvimos miedo, el miedo nos impide de ser impulsivos. Entonces el miedo debe tener un control. Todos los sentimientos que nosotros tenemos son útiles para cada determinada cosa que vamos a hacer, que se necesita este sentimiento, pero debe ser en la medida correcta, ¿no? La inseguridad muchas veces es parte de nuestra personalidad. Nosotros sabemos que los melancólicos principalmente son muy inseguros muchas veces, pero esa inseguridad debe de ser controlada. Y si ella es controlada, no te va a hacer daño.
não te vai impedir de conquistar tus sueños, de vivir sus propósitos. Então, se nós sabemos que nós sobrevivimos graças ao medo, eu apontei todo o que fui aprendendo, não? Nós, sem o medo, seríamos imprudentes. Uma pessoa que não tem medo de nada, é impulsiva, vai fazer coisas que se pode arrepentir. Então, um pouco de medo é como um receio, é como um alerta que temos, não? Cuidado, mira como vas a hacerlo, hazlo com cuidado. Então, esse cuidado, que é um certo medo, é para prevenir-te de que não cometa errores muito graves, porque os errores são parte de nossa vida, pero o medo é como que nos resguarda de cometer coisas que vayamos a arrepentir-nos depois. E o medo e a ansiedade também, porque nós sabemos que a raiz da ansiedade é o medo. Um pouco de ansiedade também é normal em nossa vida. Às vezes meu filho está aqui em casa e estou ansioso. E por quê? Porque tal dia vai ter isso, tal dia. Isso é normal, a ansiedade de lo que vai passar quando estamos cerca de um cumpleaños, de ir a um passeio, de fazer um viaje. Então, nós temos que entender que os sentimentos que temos não são malos. Lo que pasa es que no lo gestionamos con maturidad, de la manera de vida. No, un poquito de todo es indispensable en nuestra vida. Dios nos creó, es algo que usted tiene que entender. Somos la creación de Dios, perfecta. Perfecta. Él creó cada sentimiento. Él creó cada emoción que tenemos. Él creó todo. Lo que pasa es que viene el enemigo y quiere lançar coisas a nossa mente, porque todo o controle que exercemos sobre as emoções empieza por la mente. Então, ele vai tentar lançar pensamentos, palavras, para que você pueda salir de esse controle que você tem al princípio e não poder gestionar as coisas como é devido. Então, además de saber controlar nossas emoções, também é necessário blindar nossa mente. De nada sirve que eu te ensine ferramentas, que eu te diga o que tienes que fazer para combater tus medos e tus inseguridades, se você não blinda sua mente, se você não se guarda, se você não gestiona todo desde aqui. Então, é importante resguardar-se, guardar sua mente, controlar, porque muitas vezes uno diz, não posso controlar mis pensamentos. Sim, vienen pensamentos a nossa mente, pero você pode gestionar que vas a hacer com esses pensamentos. Se vas a permitir que esses pensamentos prosperem em tu mente, se eles avancem a um lugar onde te vai trazer medos e inseguridades, onde te vai bloquear, donde te va a traer sensaciones negativas, energías negativas, ¿no? Donde te va a impedir de vivir su propósito. Usted es lo que gestiona. Los pensamientos vienen, el enemigo lanza dardos que vienen a nuestra mente para atingir nuestras emociones, pero usted va a gestionar esos pensamientos, identificarlos. ¿Qué pensamientos son estos que me vienen? ¿Son míos? ¿Es el enemigo? ¿Es el Espíritu Santo? Por eso la intimidad con el Espíritu Santo es indispensable. Porque cuando son pensamientos que vienen del Espíritu, usted sabe identificar y sabe decir, eso no es de Dios, eso es del enemigo. Entonces los bloqueo, sacas de la mente, no deja que prospere. Entonces todo empieza por ahí. Entonces, la ansiedad también es un mecanismo de supervivencia y que ela actúa en el sistema mental para que tomemos decisiones. Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión, esa ansiedad que sentimos es normal para que usted pueda analizar y refletir, porque si usted no tiene un poco de miedo, usted va a hacer las cosas por impulso. Quizás lo primero que te viene a la mente, usted quiere hacer, pero este receo que usted siente es una defensa para que usted pueda analizar si de verdad es la decisión correcta, si es asertiva, si es donde Dios quiere que usted vaya.
Entonces, todo parte de la mente y de la buena gestión. ¿Entiendes? Entonces, de ahí, nosotros tenemos que aprender a gestionar esos sentimientos de manera correcta, controlar los impulsos. Y nosotros tenemos que entender también que cuál es el opuesto del miedo, la valentía. Pero yo te digo que la valentía no es ausencia de miedo. Uno piensa que para ser valiente, para ser una persona que tiene coraje, no tiene que tener ningún miedo. Y no es así. La valentía es hacer las cosas aún con miedo, pero no dejar de hacerlas. Porque un poco de miedo hay. Pero muchas veces Dios nos dice sí, y nosotros por el miedo y la inseguridad, en exceso, no tomamos la decisión que Él nos está diciendo que las tome. Entonces es ahí cuando nosotros debemos de bloquear esos miedos y esas inseguridades. De decir, Dios me está diciendo que sí. Tengo miedo, sí. Estoy insegura, sí. Pero voy a hacer porque es lo que Dios quiere para mí. Eso es valentía. Hacer lo que se debe hacer, aunque haya un poco de miedo. Por eso es indispensable identificar los miedos. Si es un miedo como una defensa o si es un miedo que el enemigo está lanzando a su corazón para que usted no haga lo que debe ser hecho. Dios te está diciendo, hazlo, estoy contigo. Pero usted se bloquea. Entonces, este miedo ya es algo que viene del enemigo. Pero si vas a tomar una decisión y frenas ese impulso y piensas, espera, ¿será? Y a veces las personas te dicen, no, usted no está haciendo porque está con miedo. No, este miedo me ha frenado de tomar una decisión quizás equivocada. Entonces, las decisiones de parte de Dios nos da esa seguridad. ¿Cuál seguridad? Que aunque yo tenga un poco de miedo, voy a tomar esa decisión porque será asertiva. De ahí la dependencia del Espíritu es también importante en nuestra vida. Confiar en Él, porque nosotros no sabemos nuestro futuro. Por eso la ansiedad es traer el futuro al presente. Porque no sabemos el futuro y eso nos deja ansiosos. Entonces, cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más nos tenemos intimidad con Él, Él nos va a dar seguridad de nuestro futuro. Y ahí aprendemos a controlar este miedo y esa ansiedad. Descansamos en Él. El descanso en Dios nos libra del miedo excesivo, de la inseguridad excesiva. Ah, Poliana, pero yo siempre he sido así en mi vida, entonces está en mi infancia. Vale, nosotros vamos a llegar ahí. En este miedo patológico. El miedo patológico, o sea, el exceso de miedo, es el pánico. Hay una diferencia de una persona tener un poco de miedo y tener pánico. No aquel pánico que bloquea, aquel pánico ese exceso, ¿no? que te hace tener pensamientos que usted no puede controlar. Pensamientos negativos, ¿no? De que te da este pánico. Usted no sabe tomar decisión cuando está sintiendo el ataque, esta crisis de miedo que es el pánico. Usted no puede tomar ninguna decisión en este momento. Entonces, es este miedo que se debe tratar, no el miedo que nos trae protección. El miedo nos protege. Es una manera de aceptarnos más, porque nos culpamos por sentir miedo y por sentir inseguridad algunas veces, por tener un poco de ansiedad. Nos culpamos, somos nuestros propios carrascos, ¿no? Yo no sé cómo se dice esa palabra en español, pero somos muy exigentes con nosotros mismos de hacernos culpables por tener esos sentimientos. Ay, no, soy muy miedosa, tengo que cambiar. Pero un poco de miedo es normal. Dios ha hecho el miedo, Dios ha hecho la inseguridad, Dios ha hecho cada sentimiento. El exceso es que nos hace daño. Entonces vamos allá. Yo te voy a decir algunas cosas, porque lo que nos hace daño es cuando este sentimiento te controla.
Quando usted es guiado por sus sentimientos, es cuando eso te va a traer problemas. Porque no debemos de ser guiados por lo que estamos sintiendo, y sim por una palabra que el Espíritu nos da. Estoy sintiendo de hacer eso. No hagas. Ay, pero si no lo hago, voy a demostrar miedo. No. Si no lo haces, vas a demostrar cautela. Vas a demostrar que usted no hace por sus sentimientos. Espera una palabra de parte de Dios. Espera que el Espíritu te diga, hazlo. Yo tengo muchas ganas, voy a dar un ejemplo, de mudarme de donde estoy. Porque me siento más, ¿cómo puedo decir? Más en casa, en otro lugar que yo viví años atrás. Y ahora estoy viviendo en otro lugar. Y claro, eso acaba impidiendo que yo me centre en el lugar donde estoy para intentar adaptarme. Pero es normal que usted sienta ganas de vivir en otro lugar porque a usted le gusta. No es un mal del todo. Pero yo te quiero decir que yo podría muy bien arreglar mis cosas y mudarme para allá, siendo guiada por mis sentimientos, porque mi corazón quiere vivir allá, por un recuerdo. Por eso hay motivos, pero yo no puedo ser guiada por mis sentimientos. Yo no puedo tomar una decisión guiada por mi voluntad. ¿Por qué? Porque Dios sabe por qué Él me tiene aquí. Y aunque no lo sienta, yo tengo que confiar que Dios tomó la decisión correcta. Aunque yo piense que podría estar mejor en este lugar porque me va a traer otros beneficios, tengo que confiar en Dios que Él tomó la decisión correcta. Y si tengo que ir para allá un día, iré. Pero si Él no me dice claramente que yo me pueda ir, yo me quedo aquí. ¿Sabe por qué? Porque todas las veces que tomé decisiones basadas en mis emociones, me arrepentí después. Y siempre nos arrependimos. Entonces nosotros, como ya estamos con cicatrices en nuestra vida de tanto tomar decisiones equivocadas, entonces aquí ya me quedo, miro a mis cicatrices, las marcas que tengo por haber tomado decisiones por la emoción y no lo hago. Voy a esperar. Aunque me digan, hazlo, yo voy a esperar. Entonces, ¿qué es lo que te controla? Intenta buscar la raíz de tus miedos. ¿Por qué tienes miedo a eso exactamente? Yo siempre digo que la mayoría de las veces que tenemos miedo está basada en lo que los demás van a pensar. Analiza conmigo. Si yo tengo miedo de equivocarme, hay cosas que no lo hago por miedo a equivocarme. Entonces, intenta buscar el fondo de esa cuestión. ¿Por qué tienes miedo a equivocarte? Si nosotros sabemos que hay muchos beneficios en la equivocación, no tenemos que enfocar solo en la frustración, pero en el aprendizaje. Si usted hace algo y se equivoca, ¿qué vas a ganar con eso? Usted no va a conseguir lo que usted estaba intentando, pero ganaste aprendizaje, experiencia. Pero ¿por qué no queremos equivocarnos? Muchas veces por lo que van a decir, porque te van a acusar, te van a apuntar el dedo. Mira que lo ha hecho mal, te lo dije. Mira el otro que siempre demuestra que no se equivoca, se ha equivocado. Siempre hay un miedo de lo que van a decir o pensar, por eso muchas veces nos vamos a equivocar. Entonces hay que buscar la raíz de tu miedo, que quizá no es porque usted necesariamente quiere hacerlo bien, pero es el miedo de lo que van a decir. Es el miedo de perder la admiración de los demás. Confía en que soy una persona inteligente, que tomo buenas decisiones, entonces no puedo equivocarme. Y eso muchas veces nos impide a hacer cosas que son necesarias porque nos bloqueamos. Si yo no estoy segura, mejor no lo hago. Porque si me equivoco y Dios te dice hazlo y usted se bloquea. Entonces el miedo, este miedo te está impidiendo de vivir su propósito. Y tiene una raíz que nos está haciendo daño.
Outra coisa, se temos medo de não agradar a los demás. Hacemos las cosas con miedo de no aprobarme. Si yo hago algo, por ejemplo, para mi jefe en la iglesia, para mi marido, para las personas, quiero minuciosamente hacer las cosas muy bien porque pueden que no les guste. Y si me reprochan, y si me rechazan, este miedo es dañino. Porque no estamos haciendo por nosotros, lo estamos haciendo por el otro. Estamos haciendo con miedo a las personas. La palabra de Dios dice, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede hacer el hombre? Si me rechaza, si me reprocha, yo tengo que estar segura que he dado mi mejor siempre. Esa es una seguridad que usted siempre debe tener en su corazón. Hazlos como, todo lo que vas a hacer, hazlo como para el Señor. Como dice su palabra, todo lo que vas a hacer, hazlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque después no te vas a arrepentir. Y si alguien te reprocha, usted está seguro en Dios que lo hizo como si fuera para Él. Pero hay el miedo de lo que piensan, de lo que dicen, de lo que van a hacer con lo que tú haces de su vida. La gente siempre va a opinar, la gente siempre va a criticar. La gente siempre va a decir palabras negativas, muchas veces de algo que para ti está muy bien hecho. Lo que usted tiene que entender es que eso debe de ser suficiente en su vida, de que usted lo ha hecho como usted debería de hacerlo, como Dios te enseñó y como tú y que tú lo hiciste de la mejor manera. Si usted hace las cosas de cualquier manera y alguien lo reprocha, lo reprueba, entonces eso te tiene que llevar a pensar, quizás sea porque de verdad no lo hice bien. Pero si usted siempre hace de la mejor manera posible y sabe que usted fue hasta su límite, eso te tiene que ser suficiente y dejarte tranquila, porque si alguien lo reprueba, usted está segura que hizo su mejor y ya está. Usted no puede hacer mejor. Usted dio su 100%. El miedo de la muerte. Mucha gente tiene miedo de la muerte. ¿Y por qué tienes miedo de la muerte? ¿No estás seguro de su salvación? ¿Tiene miedo a dejar sus hijos solos, su familia? Yo te digo que si algún día, para morir solo hay que estar vivo, ¿no? Si algún día Dios nos lleva, si Dios me lleva ahora exactamente, ¿quería ir? No, soy sincera, no me quiero morir ahora. Quiero que Él me resgate, ¿no? Que venga a buscar a su iglesia y así subimos todos juntos. Pero si me voy así como me pasó a mí, ¿no? Que podría haber ido. ¿Cuál era mi pena? Dejar a mis hijos huérfanos, de pensar quién va a cuidarlos. Hay personas que lo pueden cuidar, pero no lo van a cuidar como yo. ¿Cómo se van a sentir? ¿Cómo van a crecer? El problema de hacer el psicoanálisis o psicología es que usted entiende cómo cada situación puede impactar en la vida de un niño cuando sea adulto. No será lo mismo crecer sin una madre, aunque le cuiden con cariño, pero el hueco, ¿no? La falta de la madre siempre va a estar. Entonces, esos pensamientos, que estaba pensando en el otro. Pero, si yo tengo, ¿qué tengo que pensar? Primero, estar segura de mi salvación. Yo voy con Cristo, gloria a Dios, y eso me da esperanza de que voy a ver a mis entes queridos después. No será un para siempre, será un hasta luego. Y otra cosa es que si viene a faltar, si un niño le viene a faltar su madre, sea por la situación que sea, esa es una permisión de Dios en la vida de él. Porque seguramente Dios tiene algo en su vida. Eso le va a llevar a ser una persona quizá más fuerte. Va a sentir su falta más adelante, pero Dios podrá trabajar en su vida para que él sea de bendición en la vida de otras personas. Todas las pérdidas que yo he tenido en mi vida, porque yo perdí a un hijo, hoy me llevan a entender el porqué. Él necesitaba trabajar en mí,
para que eu tivesse a autoridade que tenho hoje, de cuidar pessoas que passam por luto, de ter esse aprendizagem de como gestionar, como lidiar com as pérdidas. Então, eu tenho que pensar que todo o que passa na vida de cada um tem um propósito. Se aquela pessoa está sofrendo, eu não posso ser responsável por seu sofrimento. Se mis filhos vão a sentir a falta do padre ou da madre, isso é porque estava em los planos de Deus e eu não los puedo impedir. Isso te traz tranquilidade, que me puedo ir em paz. Se passa, puedo irme em paz, porque me vou com Cristo e se estás preocupado com os tuyos, Deus seguirá cuidándolos. Vão a sofrer, sim, pero não podemos huir do sofrimento e nem proteger a seus filhos de sofrer. Porque quando sobreprotegemos nossos filhos, le estás impedindo de que maduren, de que cresçam, que sejam pessoas de bem, que sejam pessoas fuertes. Então, isso te tem que dar tranquilidade e quitar este medo de seu coração. Há algo que todavia eu estou trabalhando. Tenho certo receio com meus filhos, porque um tem 13, pero tem a mente de 9 e o outro vai cumprir 11. E é a primeira vez este ano que vão ao cole solos. E eu devia de estar mais segura, pero eu creio que toda madre se sente assim. Por mais o hijo pode ter mais de 21, pero sempre terá um pouco de medo de lo que le pueda passar. Pero el exceso é malo. El exceso é daninho. E eu tive que trabalhar isso em mim, pero havia um motivo. El hecho de haber perdido a mi hijo, de haber perdido um hijo, não? Isso traz um certo receio de perder outro. Como já experimentei esse sentimento, não o quero experimentar mais, não quero provar mais este sentimento. E isso te hace muitas vezes resistente a qualquer tipo de dolor ou sofrimento. Pessoas que já sofreram muito na vida, que já tiveram dolor de todo tipo, de luto, de rechazo, de abandono, de violência. Essas pessoas muitas vezes huem de coisas que são muito sacrificiais, porque isso traz dolor. E ela não quer voltar a ter dolor, vai huir de toda forma. E isso estava passando comigo. Como eu passei por tantas experiências que me doleram muito em seu momento, então, qualquer coisa que eu veja que pode trazer algum tipo de dolor, tendo a huir. E o Senhor ha estado trabalhando em meu coração, não huyas. Porque isso, mira a pessoa que eres hoje. Foi por todos tus dolores. Então, não podemos huir do dolor. Aun quando sabemos que vamos a sofrer. ¿Te acuerdas de Pablo? El Espíritu le mostró qué iba a pasar con él si fuera a Roma. Usted va a Roma, pero mira lo que te va a pasar. Vas a ir preso, te van a pegar, vas a sufrir eso y eso y eso. Y eso no impidió Pablo de ir a Roma, porque él dijo, mi misión está ahí. Eu sei que é difícil quando às vezes Deus não nos ensina que vamos a passar mais adelante, porque Ele sabe que quizás você não suportaria ou quizás desistiria. Então, Ele não nos hace ver. E aí, quando vamos a ir e sofrimos, pensamos, Deus, por que não me avisaste que ia sofrer tanto? Porque se Ele te avisa, você huye. Igual que hizo... Dios mío, el personaje más conocido, Jonás, que quería huir de su misión porque iba a ser difícil, pero no sirvió de nada huir. El sufrimiento fue mayor. Todo eso está alrededor de lo que estamos hablando del miedo. Que el miedo excesivo no nos lleva a ninguna parte. Porque hay cosas que debemos enfrentar. ¿Cómo enfrentamos al miedo? Pues dando de frente com ele. Para hacer isso, tenho medo. Hazlo com medo. El medo não vai sair de ti. Você sempre terá medo. Não te pode bloquear de hacerlo.
Y yo lo que quiero enseñar es por qué muchas veces no quieres hacer las cosas, porque sabes que eso te va a hacer, te va a traer sacrificios que te dolerán. Y eso puede ser resistencia al dolor. Y ahí te hago ver de dónde viene esa resistencia. Entonces una cosa está conectada a la otra. Miedo a la soledad. ¿Por qué? Muchas veces puede que te abandonaron. No tuviste a companhia de seu pai, de seu marido, de uma pessoa, ou te casaste, sua pareja te abandonou. O medo a la soledad vem do abandono. E aí vem o medo. Há gente que tem fóbias também a animais, a coisas. Tem medo. Isso é uma fobia. La fobia, em português aqui, fobia, se tem que tratar com um especialista. E porque há medos que são de aprendizagem. Porque eu tenho medo a todo tipo de insecto, principalmente as cucarachas. ¿Por quê? Porque eu aprendi. Não me hizo nada nunca uma cucaracha, mas eu aprendi de minha madre. Porque eu vi, minha madre tem medo, então eu tenho que ter medo também. Não sei o que vai ser, não sei por que o medo a esse bicho, mas eu tenho que ter medo. E que passa? Que meus filhos também têm. E meus netos também terão. Então, isso é um aprendizagem. É um ciclo de medos. Então, há que ver se isso é um aprendizagem. Se você sempre tuviste medo a certas coisas, porque você aprendeu a ter medo de elas. ¿Me entiendes? E isso pode levar a uma fobia. Há gente que não lo suporta, se sente mal fisicamente, se depara com algum bicho que não hace nada, não hace daño a nadie. Agora, se eu desde que eu me entendo por gente, se antes de ter meus filhos, se eles já hubieran visto que eu posso correr um bicho em la mano e não fazer nada, como que me dá igual, eles igual. Pero principalmente mi pequeño. El suyo es exagerado. Digo, Dios mío, ¿de dónde viene ese medo exagerado? ¿De quién más? ¿De la mamá? Entonces, eso se pasa de generación en generación por enseñanza. Quizás usted se reprocha porque es así. Quizás porque has aprendido. Y yo te quiero decir que la mayoría de las cosas que tenemos miedo hoy no va a suceder. O sea, que no te va a hacer ningún daño. Aprendiste assim. E Deus te quer levar a aprender de outra forma, que vea as coisas de outra forma, que não hace falta ter medo de isso. ¿Entiendes? Que não te vai fazer nenhum daño. Que te han enseñado assim, vale, não é culpa tuya. Pero Ele quer que você tenha outra perspectiva de lo que vai passar. Eu creio que a mim me vai custar a não ter medo de uma cucaracha, principalmente se me viene volando em minha direção. Pero lo que quero dizer é que eu tenho que estar consciente de que não me vai fazer daño. Simplesmente é um medo que não tem um fundamento. Não há uma razão. Há niños que têm porque han tenido uma experiência mala com tal bicho, quizás le han mordido, quizás não sei o que passou. Então, é razonável que tenha um pouco de receio, pero há uns que não, têm medo e não sabem nem por quê. Então, a raiz está no aprendizagem. Han aprendido assim e não se han questionado nunca o porquê. Então, questiona tus medos. ¿De que tienes medo hoje? De quedar sem trabalho, por isso não te atreves a buscar outro melhor? ¿Por quê? Questiona tus medos. ¿De onde viene? La certeza de la dependencia en Dios, de que Él nos cuida, debe de ser suficiente. Eu e meu marido não temos medo muitas vezes de tomar decisões com relação a nossa vida financeira, por medo a faltar algo, porque temos niños. Adulto, às vezes se quer assim tomar um café ou sem comer em um momento, le dá igual, pero sempre nos apenamos por los niños. Pero Deus nos hace ver, mira, quando durante toda sua vida te deixei faltar algo. Eu creio que contei isso em uma live um dia, que o Senhor me tirou da oreja. Hija, estás com medo de quê? Quando te deixei faltar algo? Em que momento? Nunca te deixei passar hambre, nem frio, nem sede. Então, este medo suyo não tem fundamento, por isso devemos questionar nossos medos em Deus.
Espírito Santo, ¿por qué este miedo? No quiero tener ese miedo. Y Él te viene a dar la razón de tus miedos y el por qué no debes de tener este miedo. Se você descobriu que este medo vem de sua infância, então isso te dá um fundamento, se há uma base, agora entendo por quê. Pero também ele te dá esse sentimento de por que já não deves de ter este medo, não te vai passar. Já has escuchado que 90%, eu creio que mais de 90%, de las coisas que nos preocupamos não sucedem. ¿Por qué muchas veces nos preocupamos por cosas que no tenemos que preocupar? Porque no conocemos el fundamento de la preocupación. No sabemos la razón y el por qué, solo nos preocupamos y ya está. Mira, mi marido estaba preocupado una vez porque a él le gusta pagar sus cosas en día y eso es bueno, porque hay gente que no se preocupa. Entonces él estaba preocupado porque não havia pagado o alquiler, todavia, se havia retrasado, estava preocupado. E ele, claro, essa preocupação, qual era a preocupação? De que o dueño lhe venha a cobrar e que ele venha a dizer, digo, tranquilo, não, as coisas vão a suceder. Deus sabe que você está fazendo sua parte, está trabalhando, está buscando, pero el miedo es de los demás que te van a decir, si ya no van a pensar lo mismo de ti, ya van a pensar que usted no es buen pagador. Entonces el miedo es de lo que van a decir. Y mira, digo, si llega a encontrarse con esa persona, pues le explica, mira, no te he pagado por eso, pero estoy buscando, ¿no? Hacerlo de la forma correcta. No es porque no pago porque no me dio la gana, es porque de verdad pasó eso y eso y eso. Entonces, claro, la persona entendió perfectamente. Digo, no te preocupes por eso. Yo ya sé que usted es buen pagador. Y claro, la preocupación muchas veces de que la persona va a decir o si van a dejar de admirarte, nos trae miedos innecesarios. Mira, nosotros vamos a decepcionar mucha gente y seguiremos decepcionando. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces tienen expectativas con relación a nosotros que son expectativas muy altas y no podemos corresponder a lo que todo el mundo espera de nosotros. Entonces, usted tiene que desapegarse de eso. De que voy a herir a alguien, voy a decepcionar a alguien, entonces tengo que hacer todo bien, todo correcto. Tranquilízate. Porque mira, si el perfecto que fue Dios sube en la tierra y decepcionó a mucha gente y frustró a mucha gente y desagradó a mucha gente, ¿tú crees que tú eres mejor que Él? Entonces debes de perder este miedo. ¿Sabe lo que hizo con que Jesús no se importara con lo que van a decir? Porque estaba enfocado en su misión. Mira, yo estoy aquí en la tierra para hacer eso. Y si para hacer eso voy a desagradar a muchos, ¿qué voy a hacer yo? Es algo que tengo que hacer y ya está. Yo sé que el hecho de estar aquí hablando a vosotros, estoy desagradando a mucha gente. Y quizás lo que yo hable también desagrade a mucha gente. Pero si yo estoy haciendo las cosas a partir de lo que Dios quiere y espera de mí, eso me tiene que traer la seguridad. Mira, si yo fuera a mirar las circunstancias, yo tengo 3,000 seguidores, más de 3,000. ¿Por qué no están aquí? Porque quizás no quieren escuchar lo que yo estoy hablando. O porque tiene sus cosas que hacer, o porque estoy en un horario que no es el horario que normalmente la gente está ahí en el móvil. O porque, yo que sé por qué. Hay gente que nos sigue por diferentes motivos. Hay personas que están interesadas en lo que usted dice y hay otras personas que no, que te siguen para ver qué es lo que pasa contigo, qué estás haciendo, qué haces con tu vida. Entonces, si yo voy a estar preocupada con eso, si yo voy a preguntarme por qué no están las 3,000 aquí, porque cada uno hace lo que quiere. Lo que importa es que usted siga haciendo lo que a ti te incumbe hacer. Sigue haciendo. Ya está. Ah, pero Poliana, ¿y si no trae resultado? Si no trae resultado, mira, vas a aprender con eso. Nosotros solo aprendemos cuando nos equivocamos, cuando hacemos las cosas mal. Pero yo te digo, sea guiado por el Espíritu. Te va a cortar mucho el camino. No tendrás que dar muchas vueltas.
Por quantas vezes he intentado dejar de hacer as coisas que Ele me pide pensando, Senhor, não vê o resultado. Pero o Senhor disse, usted não vê o resultado de forma humana e física, pero há resultado no mundo espiritual. E eu quero trabalhar em sua vida. Quizás isso seja algo que Deus quer fazer em mim. Que eu pierda o medo ao rechazo. Porque quizás uma pessoa não se atreve a sair delante de uma rede social. Porque, e se não me seguem? E se não me curtem? E se não me dão like? E se não me comentam? Tienes que perder o medo ao rechazo. E para perder o medo ao rechazo, é enfrentándolo. Então, se me importara quantas pessoas me estuvieran vendo, eu já não estaria fazendo lives aqui cada dia. ¿Me entiendes? Pero no tengo ya, lo que Dios trabajó en mi vida es, no pierdas el miedo. Ves con miedo. Valentía es hacerlo con miedo. Y yo hago con miedo, pero lo hago. Y es lo que Dios quiere inculcar en su corazón. Que pierdas el miedo al rechazo, porque te van a rechazar haciendo bien o haciendo mal. Que perca essas inseguridades excessivas, porque uma certa inseguridade às vezes é parte de sua personalidade, mas isso não te tem que bloquear, isso não te tem que controlar, ¿me entiendes? O medo não te pode controlar, não podes tomar decisões com base a tus medos, e sim com base a uma palavra. Não te olvides de isso. Deus te dá uma palavra, toma decisão a partir de essa palavra, não del medo que venga a su coração. Se tienes dudas, não lo hagas. Espera em Deus, porque se tu haces com dudas, te arrependirás. E se hubiera hecho de la outra maneira? E se? Ele sí será eterno em sua vida. ¿Me entiendes? Entonces, hay muchos tipos de miedos. Pero mira, una cosa que te quiero decir. Algunos tips, como lo hice ayer, como psicoterapeuta y como mujer de Dios. Porque esa es una seguridad que usted debe de tener. Soy un hombre y una mujer de Dios. Usted es una mujer de Dios. Y Dios te usa para bendecir a otros. No es porque yo me creo mejor que nadie, no. Es una certeza que Dios me ha dado. Usted es hija. Entonces soy una mujer de Dios. Si usted es hijo, eres un hombre y una mujer de Dios. Y mira, como mujer de Dios, voy a decirte cosas. Y ahora como profesional, mira, hay cosas que muchas veces cuando somos tomados por el miedo, la angustia, la ansiedad, que a veces nos viene por la noche, antes de dormir, algo como que te ahoga, de saber respirar. De respirar com tranquilidade, aquilo de... Já escuchado hablar de la respiración 4-7-8, que es inspira por 4 segundos, aguanta por 7 segundos y suelta por 8 segundos. Parece una tontería, pero te relaja la mente, te relaja el corazón, porque el corazón como que se te salta por la boca. Eso porque los miedos, las angustias, las preocupaciones, y antes de dormir nos viene a mucha gente. Es una forma de relajarse. Y reconocer cuáles son tus emociones, como yo te dije antes, identificar la razón, por qué, cuestionar, por qué siento, cuál la razón de dónde viene, y ser sincero y humilde. Si viene del miedo a lo que van a pensar, la única manera de enfrentar este miedo es haciéndolo, porque quien dicta, quien te conduce, no es la opinión ajena. Piensa en lo que Dios espera de ti. Tengo miedo a lo que van a decir, pero Dios espera de mí. ¿A quién voy a corresponder? ¿A la gente o a Él? Como Dios espera muchas cosas de mí, tengo que hacerlo. No puedo defraudar a Él. A la gente, lo voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más? Afrontarlo, porque esos sentimientos siempre existirán. El miedo y la inseguridad siempre existirá. Usted tiene que afrontarlo. Confiar en ti que tú puedes hacer. Confiar en Dios que Él es contigo. Entonces, hagas lo que hagas, bien o mal, la certeza de que Dios está contigo debe ser algo seguro. Debe ser algo que siempre esté ahí.
¿Me entiendes? Educa tu voz interior para controlar su mente. ¿Qué es lo que estás escuchando? Tu mente es lo que te controla, entonces controla tus pensamientos. Si te dicen algo negativo, no acepte este pensamiento. Eu sempre, quando me deparo que estou em pensamentos negativos, empiezo a declarar a Bíblia. Em nome de Jesus, llevo cautivo mis pensamentos a la obediencia de la palabra de Dios. Todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es amable. Yo empiezo a recitar la Biblia sobre mis pensamientos. E funciona, porque se são pensamentos, são dardos del enemigo, lo corta. En el mismo momento, tú tienes autoridade. Usa dessa autoridade que Deus te ha dado em suas palavras, em suas declarações. Não creia que se você lo repreende não vai passar nada. Hazlo com fé. Eu declaro que minha mente é controlada por Cristo e por el Espírito de Deus. Há coisas que nós outros comemos que também nos traem ansiedade, sabia? Coisas que, por exemplo, eu tento controlar porque me gusta muito o café, por exemplo, o café. El café y hay tés que lo que nos hace es acelerar. Entonces hay que tener cuidado, dormir bien, descansar, no pasa nada con descansar. Hay gente que se siente culpable por descansar, porque quizás esté en la infancia también. Padres, madres que sempre trabalharam muito e não se sentiam no direito de descansar, e os niños crescem pensando, não pode descansar, tenho que sempre fazer algo, não? E desfrutar de lo pequeño, de las pequeñas cosas que Dios hace por ti. Crea que lo que estás pasando tú no va a permanecer para siempre. Si es algo difícil que te trae miedo, no te va a durar para siempre. Es algo temporal. Y intenta cooperar con Dios. Señor, estoy aprendiendo lo que tú me estás enseñando a través de esa prueba, porque si mi corazón está duro, enséñame, porque me está durando demasiado esta prueba. Entonces echa una mano a Dios en ese sentido, de abrir su corazón para que usted entienda el propósito de la prueba y pueda salir de ella más rápido. Si usted sabe quién es Cristo, hay seguridad en Él. Porque quantas promessas nos dá sua palavra para que estemos inseguros? ¿Sabe qual é a palavra mais dita em la Bíblia? La frase, no temas. Ou não tenha medo. Ou todo lo que esté relacionado com isso. Eu creio que hay, a Bíblia diz, pero eu no, la internet diz, nunca lo he encontrado todo, pero hay no temas para cada dia del año. O sea que hay más de 360. No tenga miedo, no temas. Entonces, ¿qué quieres decir? Que él sabía que tendríamos miedo. Y que es algo normal. Pero no podemos perder la confianza en él. Si el miedo viene de la infancia, pues resignifica ese sentimiento. Se te han dejado com muito medo na infância, porque por violência, por um sentimento de abandono, ou porque abuso emocional, físico por parte de seus pais, seja o que seja, se has sofrido um abuso sexual, se has sofrido traumas em sua vida, que hoje vives com medo, resignifica esses traumas. Como resignifica? Se você não, através do Espírito, ele te vai ensinar o porquê das experiências e qual era o propósito. Pero se te dificulta, busca um profissional para ajudar-te a ensinar em onde tens que enfocar e não solamente no dolor que passaste. Mira, insegurança, a segurança vem de confiança e a confiança é a fé. Então, essa inseguridade que sientes muitas vezes, necessitas exercitar a fé. E a fé vem porque por el oír. Que devo oír? Oír a palavra de Deus. Assim diz a palavra, a fé vem por el oír su palavra. Escudriñar mais a palavra para aprender mais de suas promessas que te dão confiança. E o Espírito nos dá o dom de fé. A fé é um dom do Espírito.
para Él quitarte esta inseguridad que está en su corazón. No hay ningún problema en cometer errores, perder el miedo de cometer un error. Siempre estamos preocupados con lo que los demás van a pensar. ¿Cuántas cosas hacemos que no queremos hacer? Por impresionar a otros, para que no piensen mal de mí. Y claro, ¿de qué sirve intentar agradar a todo el mundo, pero cargar con sentimientos de miedo e inseguridad que te están trayendo daño, que te están bloqueando de vivir sus propósitos? Estás cooperando para agradar a otros, para que otros se sientan bien, pero tú te perjudicas. ¿Entiendes? Entonces, empiezas a amarse un poco más, en preocuparse por lo que Dios espera de ti y deja que piensen lo que piensen. No tengan miedo de las lágrimas, de llorar, porque el llanto hace parte de nuestro recorrido aquí en la tierra. No tengas miedo de las críticas, porque yo te digo, intento hacer todo correctamente y siguen criticándome. Entonces, ¿qué prueba tengo de que haga lo que haga? Me van a criticar, entonces ya no pienso más en ello. Todavía yo tengo que lidiar con miedos míos, ¿no? Yo hasta apunté aquí para ya contar. La inseguridad puede tener raíz en el rechazo, en el abandono, en la superprotección, cuando los padres protegen tanto que el niño crece sin dirección. Entonces quizás hay muchas cosas que el Señor te ha dado sí, pero por miedo e inseguridad no te permiten alcanzar tus objetivos, tus sueños, tus propósitos. Entonces mira eso, identifica eso, haz una reflexión de dónde vienen sus miedos, sus inseguridades. Intenta aplicar las promesas de la palabra de Dios a su vida. Te voy a dejar Isaías 41:10 para que usted lea. Te voy a dejar 43:1-2 para que usted lea. Empieza por ahí cuando Él te dice, no temas que yo estoy contigo. No te asombres porque soy tu Dios. Él te guarda, Él te guía. Él te protege. El Salmo 91 dice, ¿no? Aquel que se abriga a la sombra del Omnipotente, bajo las alas del Omnipotente, se sentirá seguro. ¿Sabe por qué David dijo eso? Porque él vivía, ¿sabe dónde él vivía? Cuando él sentía inseguridad y miedo, él se tumbaba al lado de la arca. Porque la arca de Dios, la arca de la alianza, tenía 2 ángeles, uno de frente al otro, cubriendo el arca con sus alas. Y esas alas, ¿no? Como eran muy grandes, entonces daba esa sombra para las personas que se acercaban ahí. Por eso él dice, el que abriga a la sombra del Omnipotente, porque él siempre se tumbaba al lado del arca para estar ahí en la presencia de Dios, para darle seguridad, para hacer las cosas que él tenía que hacer. El rey tenía sus preocupaciones, sus enfrentamientos, sus miedos. Tenía que luchar con otras naciones. Y esa seguridad quem le daba, solo el Espíritu, solo Dios. Y él se tumbaba ali al lado de la arca como una forma de abrigarse en él. De ahí viene el Salmo 91. Y eso le daba seguridad. Entonces essa nossa seguridad hoy, ¿qué es? Estar bajo la sombra de Dios, que es su presencia. La presencia de Dios nos trae esa seguridad. Às vezes eu creio que meu marido pensa que não me dá igual todo. E não é assim, eu simplesmente estou segura que as coisas saldrão bem se confiamos em Deus. Que todo será como Deus quer hacer em nossa vida. Já has hecho tu parte? Descansa, confia, entrega. ¿Entiendes? Hace falta que nosotros también hagamos esta parte. ¿Cuál es tu parte? Descansar, confiar. Confia em quem tu eres. Deus te hizo como eres, com um propósito. Es esta llave de que los demás piensen, hablen o digan, me da igual.
Cuando pierdas el miedo de lo que van a decir, no sabes la puerta que se te va a abrir. Para estar aquí tuve que perder el miedo de lo que van a decir. ¿No crees que en los videos que pongo en mis redes sociales hay comentarios negativos? Hay. Outro dia comentei com meu marido, houve um que puso, cállate la boca, señora. Porque estás dizendo, e hablou uma palavrota. E há gente que está aí para traerte ofensa, para decirte palavras que te hagan desanimar. E eu digo, Deus mío, que pena me dá esse tipo de persona. E meu marido perguntou, quem era? Não sei. Eu apaguei o comentário, lo bloqueei, já está. ¿Por quê? ¿Por que le bloqueaste? Porque se ele dice seu comentário é porque não lhe interessa o que hago, então por que me sigue? Por isso te digo, há pessoas que te seguem só para ver o que está passando e para criticarte. Então já está, arreglas o problema, sigues adelante, que mais me dá? ¿Me entiendes? Porque Deus cuenta comigo e Ele cuenta contigo. Sea cual sea su propósito, Él cuenta contigo. Deja que piensen, deja que digan, Dios es contigo. Tú eres hijo e hija de Dios. Amén. Ya me he pasado. Que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte para ti. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar cada palabra. Yo sé que Dios va a hacer la obra en su corazón. Que seas más segura en Dios. Que usted sienta de verdad esa presencia, que Él te tira de la mano para hacer lo que tengas que hacer, que sientas de verdad que Él te coge de la mano para hacer y te diga, mira hijo, mira hija, yo estoy aquí, no temas, no te asombres, no tengas inseguridad, porque tú eres así, porque yo te hice así, y quiero que seas así, y no de otra forma. Un abrazo, nos vemos mañana a las 12.